quería compartir este mensaje dado que no nos podemos congregar, en el sentido de que la ley ha dictaminado, ¿no?, que no, debido a la peste de coronavirus, no nos podemos congregar, no se pueden hacer reuniones multitudinarias. Y bueno, el gobierno determinó el aislamiento social. Pero más allá de todo eso, yo como pastor, en todos estos días uno está pensando, ¿no?, y va reflexionando acerca de cómo llevar adelante todo, ¿no? Llevar adelante una iglesia, aconsejar a sus hijos. Y bueno, yo creo que es un buen medio, porque siempre está la salida, ¿no? Cuando uno está atravesando circunstancias, Dios da la salida. Y bueno, yo lo decía el otro día, creo que como pastor he enseñado la palabra por casi 15 años acá en Mendoza. Y bueno, seguiremos haciéndolo. Yo creo que la palabra de Dios realmente es lo único que puede transformar esta sociedad, cambiarla. Por eso nos dedicamos a predicar el Evangelio, yo, mi esposa y mi familia, mis hijos, ¿no? Nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios. Hemos dejado muchas cosas por Él, pero sabemos que Dios es fiel y que Dios no deja ni desampara a sus hijos. Por eso la confianza siempre debe estar en Dios. ¿Y cuál era la reflexión, no? Yo creo que lo más importante que un pastor debe hacer, como dice en el libro de Jeremías 3:15, dice: os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten, que los alimenten con ciencia y con conocimiento. Y bueno, este es el trabajo que he hecho por 15 años y que pienso hacer hasta que me toque partir, ¿no? Así que bueno, es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar de alguna manera a sus casas y compartir la palabra, ¿no? Y reflexionar acerca de estos tiempos, ¿no? Realmente se está atravesando una crisis global, ¿no? Una pandemia, se llama pandemia ya cuando afecta de manera inmensa a todos los países, y vemos todo el desastre, el desorden que está pasando, ¿no? Que bueno, comienza en China, sigue por Europa y hoy por hoy se ha trasladado a América también. Pero sobre todas estas cosas, sobre toda pandemia, sobre toda crisis, sobre toda situación, nosotros creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que realmente puede sacar a la iglesia, a su pueblo, ¿no?, y obedecerla. La clave creo que está en ser hacedores de la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia ha sido escasa en eso, no ha tenido el conocimiento, ¿no? Como dice acá en el libro de Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Oseas 4:6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra de Dios es clara, ¿no? Y muchas veces yo creo que la iglesia ha jugado a ser cristianos, ha dicho una cosa, pero ha hecho otra. En el libro de Lucas 6:45, Jesús dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es el tiempo de hacer la voluntad, no solo decir que somos hijos de Dios, sino que realmente se note. ¿Y cómo se nota? A través de las acciones, ¿no? San Agustín decía que, o Agustín para los que les queda mejor, abogado también, decía que predica todo el tiempo y si es necesario habla. Y yo creo que es la clave, ¿no? Nuestras acciones son determinantes, y yo creo que todos estos males que vienen sobre la humanidad, definitivamente lo creo alineado a la palabra de Dios, que estos males el ser humano se los provoca, ¿no? Viviendo apartado de Dios, queriendo hacer lo que bien le parece y no lo que es correcto. Yo creo que es un tiempo de confrontar, ¿no?, cómo están nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, porque si la maldición no viene sin causa, tampoco la bendición se manifiesta sin causa.
Y creo que este es el gran problema. La humanidad ha hecho cosas, se ha provocado su propia daño. Nosotros vemos robos, homicidios, todo lo que se puede imaginar uno en cuanto a ir en contra de la palabra de Dios, que abunda, ¿no? Leyes, gobiernos que decretan leyes a favor de la muerte, ¿no? Que están a favor del aborto. Escuchaba al profeta Pablo Lay, que decía que en Alemania también hay un decreto del gobierno, una ley que dice que no es incesto que el padre tenga relaciones con sus hijas de 4 o 5 años. O sea que es tal el nivel de corrupción de la humanidad, ¿no? Hoy, como dice en el libro de Romanos, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Lo que hay que entender que también, ¿no?, dice en el libro de Romanos, en línea con eso, también dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Yo creo que es el tiempo exacto, el tiempo perfecto de la manifestación de la Iglesia de Dios, que la Iglesia de Dios haga lo que tiene que hacer, que cada uno de nosotros como hijos de Dios lo representemos como embajadores a Dios dignamente, honrar a nuestro Padre. Yo creo que nos ha honrado con una vida, nos ha dado la palabra, nos ha dado lo mejor para vivir diferente y nosotros debemos honrar al Padre. Por eso, bueno, como este es el primer mensaje que hago online para la iglesia, es darle una introducción, ¿no?, de por qué, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, pero pastor, ¿por qué pasa esto?, ¿no? La pregunta que se le hace al pastor normalmente, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Bueno, todos los por qué tienen respuesta en la palabra de Dios, que lo vamos a ir develando, ¿no? La humanidad es su propio enemigo. El gran enemigo de la humanidad es la humanidad misma, que con su actitud, ¿no?, de envidia, contienda, lujuria, perversión, droga, todo lo que vicios y todo lo que está haciendo, lo único que hace causarse su propio mal, que no solo afecta a esta generación, sino a las generaciones venideras. Por eso es el tiempo de cortar. La iglesia está para transformar los ambientes, para cambiar esta realidad por la realidad superior de Dios. Nosotros creemos en Dios como Padre. Hoy leía también un testimonio de un médico que se decía ateo en Italia, ¿no? Y él escribía que llega un pastor a ser atendido al hospital, y ese pastor le hizo recordar que él cuando era chico iba a la iglesia y él se había vuelto, conforme la ciencia lo dice, se había vuelto un ateo, dejó de creer en Dios, ¿no? Y dice que en estos días que estuvo internado el pastor que estuvo ministrando, dice que experimentó una paz sobrenatural. El único que nos puede dar paz y paz verdadera es Dios. Hemos cerrado la humanidad en buscar la seguridad en las cosas materiales, en las posesiones, ¿no?, creyendo que eso nos iba a llevar a vivir mejor, mejores títulos, todo lo que uno pueda adquirir, ¿no? De hecho, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, yo pensaba lo mismo, ¿no? Creía erróneamente que con las posesiones, con un título, con fama, eso podría darme felicidad y éxito en la vida. Nada más cerrado, ¿no? Uno, después que se da cuenta que tuvo la casa, el coche que quería, de los títulos y todo, se da cuenta que sin Dios nada tiene sentido. Esta vida sin Dios nada tiene sentido. Por eso, en este mensaje lo único que quiero dejar establecido bien claro es la necesidad de buscar de Dios. Creo que la búsqueda tiene que ser personal también, más allá de que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y que nuestra cabeza es Él, debemos alinear nuestro pensamiento a Él. Y esta búsqueda es personal, ¿no? De hoy poder evaluar nuestras vidas, decir, bueno, ¿cómo estoy con Dios, ¿no? Hacer un balance, realizar un balance con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que es la verdad que trae verdadera libertad, ¿no? Cuando Dios habla, nos da verdadera libertad. En la palabra, buscar lo que realmente Dios me quiere decir en este tiempo. En el libro de Mateos
4 habla que, en 4:4 habla, no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que Dios está hablando claramente, la naturaleza está hablando, los fenómenos que estamos viendo a nivel internacional, ¿no? Que hoy tenemos mucho acceso a todo eso, ¿no? Terremotos, inundaciones, crisis, enfermedades, pestes, nos están hablando claramente de que el camino que está tomando la humanidad es un camino equivocado. Y bueno, pero como todo puede revertirse, yo creo que la palabra de Dios va a revertir esto. Los hijos de Dios que están intercediendo en la tierra, se están tomando tiempo de interceder por la humanidad, van a revertir este proceso de maldición para que se transforme en bendición. Ahí en el libro de Isaías, les voy a compartir un texto más antes de ir terminando. Isaías, aquí está. Isaías 3, versículo 10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y en el versículo 11 también dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Yo creo que es clara la palabra de Dios. La palabra de Dios es la respuesta exacta. La palabra de Dios no cambia y permanece para siempre, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El cielo y tierra pasarán, todo pasará, pero la palabra permanecerá. Y vemos la realidad de estos dichos de Jesús, ¿no? Todo va a pasar, todo pasará, pero la palabra permanecerá. Quiere decir que lo correcto que tenemos que hacer como hijos de Dios, buscar la verdad de la palabra de Dios, cada uno personalmente, ¿no? En intimidad con Dios. Si tenemos este tiempo de cuarentena que se llama, aprovecharlo para edificarnos personalmente, ¿no? Y que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, como dice la palabra de Dios. Bueno, voy a terminar con una oración. Sé que Dios está a favor de sus hijos, sé que Dios es bueno, sé que Dios no cambia y que Dios es el que va a cambiar esta situación, la va a revertir a favor. Así que vamos a decretar la palabra de Dios, a confesar la palabra de Dios en oración. La oración que tiene que ser constante, todo el tiempo permanecer en oración. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Padre, gracias por la vida que nos has dado. Gracias aún, bendito Padre, en este tiempo, Señor, oramos para que, como dice tu palabra, todo ayude a bien. Todo esto que aún la gran crisis internacional que se está viviendo sirva para que se vuelva la gente a ti, que pueda reconocer el precio que tú pagaste para que ellos sean salvos, para que la humanidad sea transformada. Porque, como dice tu palabra, de tal manera nos amaste que diste lo más preciado, lo que más amabas, lo diste por amor, no para que, Señor, el mundo se pierda, sino para que todos sean salvos. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro protector, el que nos devuelve el bienestar perdido. Lo decretamos victoria en el nombre de Jesús. Decretamos, Señor, que toda situación, que toda peste se muere ahora, la peste ahora se corta en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, atando toda hueste espiritual de maldad que se levantó para traer muerte y destrucción sobre la humanidad. Padre, Señor, en el nombre de Jesús decretamos victoria en el nombre de Jesús y decimos que somos los más que vencedores, porque lo creemos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Dios, porque eres un Padre bueno. Dios, eres un Padre de amor. Gracias en este tiempo, porque tú le muestras la salida, Señor. Oro por las familias, oro por los matrimonios,
Oro, bendito Padre, por restauración familiar. Cuando están hablando de división, de contienda, decretamos, Padre, restauración familiar, restauración de matrimonios, restauración de relaciones entre padres e hijos, Señor. Declaro que se derriban en este momento toda mentira, todo argumento, Señor, que estaba impidiendo que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo creemos, lo confesamos en el nombre de Jesús. También quiero, como reflexión final de este pequeño micro que estamos compartiendo, ¿no? Compartir un resumen de lo que dijo Jesús, ¿no? En el libro de Mateo. Vamos, Mateo. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. En el libro de Mateo 22, versículo 34 al 40, dice así: entonces los fariseos, ¿no?, los religiosos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. También, siguiendo con las enseñanzas de Jesús, en el libro de Mateo 7, versículo 12, dice así: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y termino por hoy con el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Pero bueno, en realidad es esto, ¿no? Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Yo creo que el resumen es clarito, ¿no? Dios de tal manera nos amó que dio lo mejor que tenía. Yo creo que como recibimos lo mejor de Dios, debemos ser hijos agradecidos que damos lo mejor que tenemos. Y yo creo que lo mejor que tenemos en este tiempo para dar es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Es dar su amor, dar su palabra y llevar a que las personas puedan conocerlo, ¿no? Darle la oportunidad en este tiempo de necesidad, de angustia, de crisis, tomarlo como la gran oportunidad de Dios para que se puedan arrepentir, cambiar la forma de pensar, para que puedan cambiar la forma de vivir. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos, creo que ya mañana vamos a hacer otra prédica y la vamos a ir pasando. Muchas gracias por estar. Sigan orando, sigan intercediendo. Son grandes intercesores, son una iglesia extraordinaria que caminan en la verdad y la verdad que lleva a la verdadera libertad.